Muy bienvenidos una vez más a este estudio que estamos haciendo juntos del libro de Daniel y luego haremos el estudio del libro de Apocalipsis. Yo sé que hay mucha información histórica, muchos datos y quizás a veces nos puede aturdir un poco con tanta información, pero yo les invito a que sigan estudiando. No vamos a aprender todo de una sola vez y claro, si hay alguna parte de alguna información que a ustedes no le quedó bien claro, puede volver a ver alguna parte del video y escucharlo otra vez y tratar de entender mejor de lo que estamos hablando. Pero gracias por dedicar este tiempo a escuchar estos temas que yo estoy seguro son de gran bendición y estoy seguro que también nos van a traer dirección en nuestra vida para entender el tiempo en el cual estamos viviendo, y también nos van a traer paz, porque el saber los acontecimientos, el saber que Dios nos ha revelado lo que ha de suceder, saber que Dios está al control de todo, nos trae paz en nuestra vida. Así que no se olviden en enviar sus comentarios, sus pedidos de oración, así yo puedo orar por ustedes, incluirlos en momentos de oración, por las necesidades de cada uno de ustedes, por las situaciones que estén viviendo en este momento, que Dios sabe, pero Dios quiere que nosotros las expresemos. Así que no se olviden en comentar, y también, como todas las veces lo hago, les invito a que puedan compartir esta transmisión, puedan compartir este video, el link con los conocidos, con sus amigos, con sus familiares, para que ellos también puedan escuchar de este mensaje y puedan recibir palabras de esperanza a través de estos maravillosos libros, estos grandes libros proféticos de Daniel y Apocalipsis. Así que nuevamente sigan el canal de YouTube, sigan la página de Facebook para que sigan recibiendo las notificaciones y puedan recibir los mensajes que estamos publicando cada semana. Y les invito ahí donde están, vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Querido Dios y amante Padre, gracias Señor por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más para estudiar juntos tu palabra y rogar, Señor, por la presencia, la dirección, la conducción del Espíritu Santo para entender el tema que vamos a estudiar. Esto, Señor, no se puede entender completamente si no es a través de la guía del Espíritu Santo. Por eso rogamos que Él nos dirija y abra nuestra mente. Pero de manera especial también quiero poner en tus manos la vida de cada uno de los hermanos, amigos y conocidos, Señor, para que tú dirijas sus vidas, les sostengas con tu mano poderosa y, Señor, cualquier necesidad, cualquier situación en la que estén pasando, por favor, ponemos en tus manos esas necesidades para que tú, Señor, puedas suplir cada una de nuestras necesidades, ayudarnos a llevar las cargas que llevamos en esta vida, Señor, y sobre todas las cosas traer paz a nuestro corazón. Por eso te ruego que ayudes a cada uno de los que están escuchando en este momento a tener paz en sus vidas y también a abrir nuestra mente para entender, Señor, tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como ustedes ven, hoy vamos a estudiar el capítulo 9 del libro de Daniel. Avanzamos ya al capítulo 9 del libro de Daniel y vamos a poner las cosas en perspectiva, vamos a ponerle un trasfondo a esto. Si ustedes se recuerdan, después de haber sido crucificado y de resucitar, Jesús ascendió al cielo, pero antes de que Él lo hiciera, Él les hizo una promesa a sus discípulos de que Él iba a volver a la tierra. Él les dijo, volveré otra vez, les aseguro que volveré otra vez, y los tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso les dijo en Juan 14:3. Entonces, no solamente eso, Él les dio numerosas señales que iban a anunciar que su regreso estaba cerca, y señales que podemos encontrar en San Mateo 24 o Lucas capítulo 21. Por lo tanto, nosotros no tenemos, podríamos decir que no hay nada allí que Jesús no nos haya dicho acerca de su regreso. Pero Él nos anunció muchas cosas diferentes, nos anunció señales y cosas que debemos tener en cuenta, pero hay algo en específico que Él no nos dijo.
Y Él no nos dijo exactamente el día o la hora cuando esto iba a suceder. Es más, específicamente nos dijo que nadie sabe del día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo. Entonces, tan pronto como Jesús regresó al cielo, las personas de ese tiempo comenzaron a tratar de investigar el regreso de Jesús, a ver cuánto podría pasar ese regreso. Y hemos esperado con muchas ansias a través de todas las edades, pero parece que toma bastante tiempo para que esta promesa se cumpla. Pareciera que está tomando mucho tiempo para que Jesús regrese. ¿Por qué esta aparente demora? ¿Por qué Jesús todavía no ha venido? Quizás es la pregunta. Pareciera para nosotros una demora. Desde nuestra perspectiva es una demora. Pero es solamente de nuestra perspectiva, no es desde la perspectiva de Dios, porque Dios siempre está a tiempo. Y quizás uno de los capítulos más claros de la Biblia acerca de esto es Daniel capítulo 9, porque Daniel capítulo 9 nos revela que Dios está siempre a tiempo, que sus propósitos no conocen retraso. Podemos nosotros pensar que hay un retraso en el regreso de Jesús a esta tierra, pero Dios tiene un calendario divino y Él nos ha dado pequeñas muestras de ese calendario allí en Daniel capítulo 9, donde nosotros vamos a descubrir que Dios tiene un calendario divino. Y este capítulo nos va a mostrar, en cierto sentido, cuándo estaremos cerca de que Jesús regrese. No nos va a decir exactamente cuándo Él va a regresar, pero sí nos va a mostrar quizás cuándo comienza o cuándo estamos acercándonos ya al tiempo del fin. Vamos a comenzar leyendo. Vamos a ir a Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2. Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2. Y mira lo que dice allí. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, el cual llegó a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que, según la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. El primer año del reinado de Darío, dice Daniel allí, y ese primer año fue en el año 539 a.C. Para ese tiempo Daniel estaba ya rondando sus 80 años, quizás entre los 83 y 84 años de edad. Daniel estaba llegando ya al final de su vida y él entiende la importancia de conocer la palabra de Dios. Y él es diligente, es un estudiante aplicado a la palabra de Dios, especialmente de las profecías que están en los rollos antiguos. Daniel es extremadamente conocedor de las Escrituras y específicamente él dice que él ha estudiado los escritos del profeta Jeremías. Daniel declara que él ha aprendido del profeta Jeremías, las profecías del profeta Jeremías, que 70 años después de que del imperio babilónico conquistó a Jerusalén, Dios iba a liberar a su pueblo de su cautividad. Y esa profecía de que Daniel se refiere ahí la podemos encontrar en Jeremías capítulo 25 y capítulo 29. Daniel sabía de que habían pasado casi ya los 70 años desde que Jerusalén había sido conquistado y llevado cautivo por Babilonia. Y él sabía que ese tiempo que el profeta Jeremías estaba anunciando ya estaba llegando a su fin. Él sabía que también Daniel tenía bien en claro que Dios cumple con su palabra, que sus propósitos no conocen retraso. Pero Daniel estaba preocupado porque él no veía ninguna señal de que la profecía se estaba por cumplir. Entonces él comenzó a orar. Y su oración aparece ahí en el capítulo 9, desde el versículo 3 al versículo 19. Daniel está orando para que Dios libere a su pueblo de las ataduras de Babilonia. Y lo que él hace es que él confiesa sus pecados y los pecados de los israelitas que estaban allí en cautiverio. Daniel sabía de que Dios cumple sus promesas,
pero él también sabía de que Dios no puede bendecir a aquellos que no quieren honrarlo y obedecerlo. Es lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 2. Por lo tanto, existe una ley que es una ley de causa y efecto. Y esto es lo que Daniel incluye en su oración y en lo que él le quiere expresar a Dios en su oración. Y nota cómo Daniel ora a Dios allí en Daniel capítulo 9, versículo 13 al 14. Mira lo que dice allí. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Siguiente versículo. Tú, Señor y Dios nuestro, depusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros, porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Cuando un individuo, y es lo que vamos a ver reflejado allí en lo que Daniel está expresando, cuando un individuo o una nación, sabiendo lo que está haciendo y voluntariamente se aleja de Dios, lo que hace es alejarse, es limitar las bendiciones divinas. Y por lo tanto, enfrentamos corazones rotos, enfrentamos tristezas, desastres que no vendrían a nuestra vida si no hubiésemos decidido entrar en esa actitud de rebelión. Sabemos que la esencia del carácter de Dios es amor, que Dios no es el que nos causa heridas en el corazón y nos lastima, pero hay una ley natural de causa y efecto que dice que nuestra rebelión en contra de Dios nos aleja de sus bendiciones y nos deja más vulnerables a los ataques de Satanás. En esa situación, Satanás nosotros le abrimos una puerta a Satanás para lastimarnos, que no lo haría en otras circunstancias si nosotros no hubiésemos abierto esta puerta. Ahora, muchas veces Dios nos enseña lecciones a través del dolor y del sufrimiento que no aprenderíamos en otras circunstancias. Y la historia de Israel es la historia de una nación que Dios le tuvo que enseñar a través del profundo dolor por causa de su rebelión. La victoria de Babilonia sobre Jerusalén y sobre el pueblo de Dios vino después de que Israel había sido infiel a Dios. Por lo tanto, al haber ellos alejado las bendiciones de Dios y la protección de Dios, Babilonia tuvo la libertad de conquistarlos. Y esto es lo que Daniel reclama o él menciona en su oración. Y nota cómo él lo menciona allí. Vamos a ir a Daniel capítulo 9, versículo 17 al 19. Daniel capítulo 9, versículo 17 al 19. Y nota lo que dice allí. Dice allí: ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Siguiente versículo. 18. Préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Versículo 19. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel sabía de que Dios tiene un calendario divino. Dios tiene un plan trazado. Él sabía que habían 70 años determinados para la cautividad, para que el pueblo de Israel estuviera cautivo y que esos 70 años estaban ya por llegar a su fin. Ahora, nosotros sabemos que como seres humanos
no tenemos idea de lo que el futuro nos va a traer. Y es muy poquito lo que nosotros podemos hacer para alterar el gran panorama de los eventos que se vienen a través de las siguientes generaciones. Pero el gran Dios del cielo es sabio, suficientemente sabio, para saber qué hacer. Y Él sabe exactamente cuándo hacerlo. Cuando Daniel estaba orando, el relato dice que el ángel Gabriel vino hacia donde Daniel estaba para explicarle la visión. Porque Daniel estaba preocupado, Daniel quería entender toda la situación. Entonces Dios envía una respuesta. Y nota cuál es la respuesta que Dios le envía. Vamos a ir a Daniel capítulo 9, versículo 21 al 23. Daniel capítulo 9, versículo 21 al 23. Y nota lo que dice allí. Versículo 21. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme, dice el versículo siguiente, versículo 22. Y me hizo la siguiente aclaración: Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Versículo 23. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. ¿Qué visión vino Gabriel a explicarle a Daniel que Daniel no estaba entendiendo? Si nosotros leemos todo el capítulo 9, ahí no existe ninguna visión. Pero si recuerdas, Daniel había recibido una visión en el capítulo 8. Entonces, esa es la visión que el ángel vino a explicarle a Daniel. Porque Daniel, al parecer, no había entendido toda la visión o la explicación que ya se le había dado en el capítulo 8. Por eso, en el capítulo 8 cierra la visión de Daniel con Daniel confundido y preocupado acerca de lo que él vio en la visión. En el capítulo 8 él dijo: yo, Daniel, estaba aturdido, estaba exhausto por muchos días. Daniel dice que él estaba preocupado por la visión porque estaba mucho más allá de lo que él podía entender. Eso es lo que dice el versículo 27 de Daniel 8. Entonces, siguiendo la oración de Daniel en el capítulo 9, Gabriel vino a explicarle la visión del capítulo 8, pero a explicarle en más detalles. Es como que Gabriel le dijo: mira, Daniel, te voy a explicar, voy a darte una respuesta a tu oración, pero te voy a dar algo mucho más amplio de lo que tú esperas. Tú estás preocupado acerca de la cautividad de tu pueblo Israel y cuándo esto va a terminar y cuándo ellos pueden regresar a Jerusalén. Pero yo voy a enseñarte un cuadro mucho más extenso. Te quiero enseñar cómo el pueblo de Dios será liberado de las ataduras del pecado y cómo el pecado llegará a su fin. Quiero explicarte acerca del santuario en el cielo y revelarte la verdad acerca del santuario. Quiero enseñarte algo que va mucho más allá del santuario terrenal y mucho más allá de la restauración del santuario aquí entre la gente judía. Porque lo que el ángel estaba por explicarle a Daniel iba mucho más allá que eso. El ángel le dice: yo quiero enseñarte la visión acerca del tiempo del fin y acerca de la verdadera adoración y cómo ésta va a ser restaurada en todo el mundo justo antes de que Jesús regrese. Entonces Dios estaba respondiendo a la oración a Daniel de una manera mucho más amplia y más significante de lo que el propio profeta imaginaba en ese momento. Y tú tienes que recordar que en Daniel capítulo 8, versículo 17, Gabriel le había dicho a Daniel que la visión era referente al tiempo del fin, o sea, no tenía que ver solamente con el pueblo de Daniel, tenía que ver con el tiempo del fin, tenía que ver con nuestro tiempo. Entonces, antes de que nosotros veamos a los detalles acerca de la explicación que Gabriel le dio acerca de la profecía,
Hay una pequeña frase que aparece allí en el texto que leímos de lo que Gabriel le dijo a Daniel. Y él le dijo: tú eres amado, tú eres grandemente apreciado. Y tan pronto como el profeta comenzó a orar, Gabriel fue enviado con una respuesta a su oración. ¿Por qué? Porque él era grandemente amado por el cielo. Y este es un mensaje para nosotros. Cuando tú estás sobre tus rodillas orando, tú eres grandemente amado por el cielo. ¿Has tú anhelado por mucho tiempo tener un lugar cercano al corazón de Dios, al que tú podrías llamar hogar? Cuando tú oras, es como que Dios susurra en tus oídos, como le dijo a Daniel, y te dice: tú eres grandemente amado. Tú tienes un espacio especial en mi corazón. Por lo tanto, querido hermano y amigo, no olvides cuánto Dios te ama. No olvides que tú tienes un espacio especial en su corazón. Y después de esto, Gabriel le dice a Daniel: vamos a considerar el asunto y vamos a entender la visión. ¿Cuál es el asunto? Y sabemos que ahí solamente había un aspecto de la profecía en Daniel capítulo 8 que Daniel no había entendido. Y eso era acerca del periodo de tiempo, la profecía de 2300 días, que al final se dice, de esos 2300 días, el santuario sería purificado en el cielo. Por lo tanto, Daniel comienza a explicar en detalle este periodo de tiempo a Daniel. Y nota cómo se lo explica. Vamos a ir a Daniel capítulo 9, versículo 24 al 25. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 25. Y nota lo que dice allí. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados y pidan perdón por su maldad. Establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Siguiente versículo. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 72 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien. Entonces nota ahí lo que sucede allí, lo que le dice el ángel a Daniel. Daniel estaba preocupado por su gente, los judíos, y él ha estado orando por ellos y por la restauración de Jerusalén. Entonces Gabriel, el ángel Gabriel, comienza diciéndole que hay 70 semanas. Nota lo que le dice allí. Le dice: hay 70 semanas que están de esas 2300 días, de esos 2300 años, apartados para tu pueblo y para la santa ciudad. ¿Qué significa esto de 70 semanas están determinadas o apartadas? En la palabra hebreo se usa, en el hebreo se usa la palabra shatak, que significa cortada de o separada de. Como vimos en el capítulo 8, ese tiempo profético de 2300 días representa 2300 años literales. Por lo tanto, de esos 2300 años literales, hay 70 semanas apartadas. ¿Cuántos días hay en 70 semanas? 70 veces 70 es igual a 490. O sea, 70 semanas son 490 días, por lo tanto son 490 años. Gabriel está diciendo a Daniel que 490 años de los 2300 años
que se han mostrado en esa profecía han sido acortados, han sido separados para el pueblo judío. Y esto es uno de los profecías más fascinantes que existen en el Antiguo Testamento y de las más, podemos decir, lo exacto que es en cada detalle. Nos muestra cómo Dios está al control y que nada se escapa de sus manos, porque cuando tú ves esta profecía y ves lo exacta que es, no puedes dudar de la palabra de Dios, no puedes dudar que la palabra de Dios es verdad. Gabriel explica a Daniel que los 2300 años iban a comenzar, porque nota que hasta le da el detalle cuándo va a comenzar, que iban a comenzar desde sus días y que iban a llegar hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, los primeros 490 años aplicados al pueblo judío son el inicio de estos 2300 años. ¿Cuándo estos días comienzan? Gabriel se lo explica. Y si tú prestaste atención al versículo, en Daniel 9:25 le dice, desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén. Recuerda, el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Recuerda que Daniel estaba preocupado acerca de su gente, porque él esperaba que ellos salieran de esa cautividad y regresaran a restaurar Jerusalén y sus murallas, para que su pueblo pudiese volver a adorar a Dios en el lugar donde tendría que hacerlo. Por eso el ángel Gabriel comienza diciéndole que el tiempo exacto cuando esto va a suceder, porque esto era muy importante para Daniel. Por lo tanto, le dice que va a suceder desde que salga la orden para restaurar a Jerusalén. Esa orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, ¿cuándo sería? ¿Cuándo esta gente volvería a ofrecer sus sacrificios en el santuario? ¿Cuándo el sacerdote volvería a administrar otra vez? De acuerdo a la profecía, dice que iban a haber 69 semanas o 483 años desde ese decreto de restaurar, de volver a la adoración en Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta Jesucristo. Volvemos a preguntar, ¿cuándo se dio esa orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén? Y tú puedes encontrar eso registrado en Esdras capítulo 7. Nos habla acerca del rey Artajerjes. En realidad hubieron 3 decretos, pero el más significante fue el tercero de ellos, porque ese fue el único que les permitió a los judíos volver a Jerusalén, reconstruir, y se les permitió volver a ser una comunidad religiosa y establecer la adoración a Dios en el santuario. Por lo tanto, el tercer decreto del rey Artajerjes fue el más importante. Ese decreto salió en el año 457 a.C. Contando desde el año 457 a.C., 69 semanas o 483 años, a través del periodo desde ese tiempo hasta nuestro tiempo, nos trae hasta el año 27 de nuestra era. Por lo tanto, con las palabras de Daniel allí, el Mesías iba a aparecer en el año 27. Y en ese exacto año, el año 27 después de Cristo, Jesús fue bautizado, o en otras palabras, fue ungido para iniciar sus 3 años y medio de ministerio en la tierra. Eso tú lo vas a encontrar en Mateo y en Lucas capítulo 3, que habla acerca del bautismo de Jesús. Fue exactamente como el ángel Gabriel le dijo a Daniel, porque la Biblia, la profecía bíblica no adivina, la profecía bíblica sabe lo que va a pasar y predice cientos de años, desde el tiempo de Daniel hasta la venida de Jesús, predice con exactitud que el año exacto en que Jesús iba a ser bautizado. Pero eso no es todo, porque Gabriel continúa con la explicación. Y mira lo que dice el versículo 26. Vamos a ir a Daniel capítulo 9, versículo 26.
Daniel 9:26. Y nota lo que dice allí. Después de las 72 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante lo destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Entonces nota lo que sucede allí. Dice allí que Jesús el Mesías iba a ser cortado, pero no por sí mismo. Y tú sabes que Jesús fue crucificado y no fue por su culpa, fue por nuestra culpa. Él murió por ti y por mí. Y después de la muerte del Mesías, la ciudad de Jerusalén y su santuario iban a ser destruidos, es lo que el ángel le dijo a Daniel. Y eso pasó exactamente en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito marchó con todo su ejército en la ciudad de Jerusalén y la destruyó. El santuario también fue consumido con fuego. Por lo tanto, el versículo 27 dice que iba a Jesús a través de su sacrificio, iba a confirmar su pacto con muchos en esa semana, pero en el final de la semana, a la mitad de la semana, iba a traer el final del sacrificio y el final de las ofrendas que se hacían en el santuario. O sea, al morir Jesús por nosotros, Él estaba eliminando todo el sistema del santuario, porque ahora Él estaba siendo el sacrificio por nosotros. Ya no necesitamos un cordero. Entonces yo sé que te he dado muchos datos. Te he dicho que la orden iba a salir en el 457 para restaurar y edificar a Jerusalén. Después iban a haber 483 años hasta el bautismo de Jesús, y después una semana más, que serían 7 años más, que a la mitad de esos 7 años Jesús iba a ser crucificado. Déjame mostrarte acá lo que yo he estado hablando en una gráfica, ¿ok? Y explicar un poco acerca de esto. Vuelvo a repetir, 70 semanas, o sea 490 años, fueron apartados de los 2300 años para el pueblo judío. Después de las 69 semanas, el Mesías iba a venir, o sea, después de 483 años, Él iba a venir, iba a ser ungido, iba a ser bautizado en el año 27, que Jesús fue bautizado, y después dice allí que, y como tú lo ves en la gráfica allí, todo este periodo se marca con los 450, con el inicio del decreto de restaurar Jerusalén en el año 457 a.C. Ahora, dice allí también que el Mesías iba a traer el final de los sacrificios y las ofrendas a la mitad de la semana. ¿Por qué? Porque a esa mitad de la semana Jesús iba a ser crucificado. Si tú lo ves ahí, más o menos en el año 31, 3 años y medio, de la mitad de la semana, Jesús fue crucificado. Pero no solamente eso, también iba a traer un final a ese pacto que Dios había, o mejor dicho, esa elección que Dios había hecho del pueblo judío como su gente. Ahora, Jesús fue crucificado exactamente al tiempo de la Pascua, en la primavera del año 31, después de 3 años y medio, exactamente como la profecía lo había anunciado, como tú lo puedes ver ahí en esa gráfica que muestra todo ese periodo profético. Cuando Jesús, el Cordero de Dios, murió en la cruz, no había más necesidad de sacrificios y ofrendas en el santuario terrenal, porque ahora el santuario celestial, el verdadero santuario, era el que ahora tomaba el lugar. Porque recuérdate que el santuario terrenal era solamente un ejemplo del santuario celestial, era solo un modelo del santuario celestial. Y cuando Jesús murió, el relato bíblico nos dice que el velo se partió en dos en el templo. Los sacerdotes estaban por ofrecer el sacrificio y el velo se partió en dos, y ahora se mostraba el lugar santo y el lugar santísimo. Ya no había necesidad de separar ambos lugares, porque ya no había necesidad de un santuario terrenal.
Los servicios del santuario terrenal eran solamente una ilustración del plan de salvación. Pero cuando Jesús murió, eso ya no era necesario, ya no era relevante. Ya habían cumplido con su propósito. Ahora, los pecadores ya no necesitan traer un cordero al templo, porque ahora nosotros podemos ir directamente a Jesús y aceptar su sangre para que nos cubra de pecado. Jesús es el Cordero de Dios que fue sacrificado exactamente al tiempo que la profecía había predicho. De acuerdo con la explicación de Gabriel, el pacto de Dios con los judíos iba a terminar al final de esas 70 semanas. Si llegamos al final de las 70 semanas, eso es el año 34. Y por supuesto, no estamos diciendo que con eso ya no hay salvación para los judíos, porque todos, tanto judíos, todo individuo, judíos, musulmanes, hindús, cristianos, todos podemos ser salvados por la sangre de Cristo. Dios no hace distinción de personas y a todos nos da la oportunidad. Pero después del año 34 de nuestra era, los judíos ya no iban a ser la nación escogida por Dios. El libro de Daniel, capítulo 7, nos dice, el libro de Hechos, capítulo 7 nos dice cómo eso terminó, cómo se cerró ese pacto que Dios había hecho con el pueblo judío, cómo Dios terminó de tenerlos a ellos como una nación elegida, porque el libro de Hechos capítulo 7 nos dice que en ese tiempo murió el primer mártir cristiano, que fue Esteban. En el año 34 después de Cristo, el líder religioso, el sacerdote judío, rompió sus vestiduras. Y al hacer eso, estaba también rompiendo el pacto que Dios tenía con su pueblo. Y no solamente eso, sino que al hacer esto, al sacrificar, al apedrear a Esteban, el primer mártir cristiano, con ellos también ellos estaban cerrando esa oportunidad que Dios les había dado de ser el pueblo elegido. Y en este tiempo, cuando eso pasó, cuando se rompió ese pacto, ustedes saben, después de la muerte de Esteban, se comenzó a predicar el evangelio a todas las demás naciones, porque los judíos se habían apropiado de la verdad. Pero ahora ya no pertenecía solamente a ellos, sino que ahora el evangelio se comenzó a predicar y Dios ahora había elegido a otro pueblo. Ahora, llegamos a la conclusión de las 70 semanas, explicamos las 70 semanas, explicamos lo que quiere toda esta profecía simbolizaba y lo que Daniel estaba preocupado. Pero acuérdate que el total son 2300 años, o sea, las 70 semanas solo eran 490 años. Pero la profecía nos habla de 2300 años. Los 490 años solamente tenían que ver con judíos. Pero el resto de los 2300 años que nos quedan tiene que ver con todo el pueblo de Dios, que tiene que ver entonces hasta el tiempo del fin, justamente antes de que Jesús venga. La profecía entonces nos lleva a conocer primero un evento que ya sabemos que pasó, la primera venida de Cristo, y al mismo tiempo nos anuncia un evento que todavía tiene que pasar, que es la segunda venida de Cristo. Pero nos da seguridad de que como la profecía predice las cosas, así van a pasar, porque ya pasó el primer evento, la primera venida de Jesús. Por lo tanto, si ya pasó, tenemos la seguridad de que el segundo evento va a pasar. Ahora, ¿dónde nosotros vemos esta conexión entre la primera parte de la profecía y la segunda parte de la profecía, los 490 años y los resto de los años? Vemos la conexión exacta y vemos allí qué exacta es la profecía. Y por lo tanto decíamos que al ver la profecía tan exacta, nos hace ver que los otros eventos que se nos anuncian que van a pasar, van a suceder exactamente como se ha anunciado. Ahora recordemos lo que la profecía dice: por 2300 días de tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. Daniel y Gabriel le había dicho a Daniel también: entiende, hijo de hombre, que la visión tiene que ver con el tiempo del fin. Por lo tanto, esos 2300 años nos toman a nosotros hasta el tiempo del fin.
¿Podemos nosotros averiguar cuándo terminan los 2300 años? Sí, porque ya tenemos la primera parte. Ya tenemos las 70 semanas, los 490 años, que comienza, ya dijimos, con la restauración de Jerusalén. Y si nosotros comenzamos desde el año 457, la restauración de Jerusalén, nos va a llevar los 2300 años hasta el año 1844. En este año, en el año 1844, la Biblia le llama el comienzo del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, como sabemos, dijo, el santuario será purificado. Significa que comenzaría el juicio final antes de la venida de Cristo. Esto significa, presta atención, que si la profecía es exacta y que nos lleva a ese periodo, significa de que nosotros hemos estado viviendo en el tiempo del fin desde 1844. Significa que la limpieza del santuario ha comenzado. Significa que la verdad acerca del trabajo que Jesús está haciendo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial se nos muestra con claridad desde 1844. Que la verdad acerca de la ley de Dios ha sido restaurada. Que la limpieza del santuario en el cielo y el juicio prefigurado por el día de la expiación. ¿Te recuerdas que habíamos estado hablando del día de la expiación en el santuario, en la tierra? Ahora hemos llegado a ese tiempo. Dios va a poner todas las cosas en su lugar. Los poderes de este mundo, los poderes corruptos de este mundo, las personas corruptas de este mundo serán juzgados y encontrados culpables. Pero el pueblo fiel de Dios será perdonado, porque ellos están cubiertos con la pureza y la rectitud de su Salvador, Cristo Jesús. Durante este tiempo del fin, el pueblo de Dios tendrá un tiempo para examinar su corazón, tendrá un tiempo para preguntarle a Dios, por pedirle a Dios perdón y limpieza de sus pecados y que transforme sus corazones y sus mentes, sus actitudes y prácticas que no están de acuerdo a su voluntad. Este tiempo es un tiempo para que le preguntemos a Dios que nos cubra con su manto de justicia, porque estamos viviendo en la hora del juicio. Desde 1844 Dios ha estado restaurando la verdad de la Escritura en este mundo, porque la verdad se había pisoteado, porque la verdad se había ocultado por muchas generaciones, había sido oscurecida por enseñanzas de hombre, pero el mensaje de Dios de los últimos días ha comenzado y el tiempo se está acabando. Desde 1844 hemos estado viviendo en el tiempo del fin, el último momento antes del regreso de Jesús. ¿Qué tiempo en el que estamos viviendo? Este es el tiempo de ser fieles a Jesús, nuestro sumo sacerdote y Salvador que está en el santuario celestial. Este es el tiempo para asegurarnos que no hay nada en nuestra vida que nos separará de Él. Ahora es el tiempo de repetir las palabras de Daniel en su oración en el capítulo 9. Ahora nuestro Dios escucha nuestras oraciones y nuestras peticiones, escucha las peticiones de tus siervos. No te preguntamos esto porque somos perfectos, porque somos buenos, pero pedimos que tengas misericordia. Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende por tu misericordia. No tardes. Esa era la oración de Daniel y esa debe de ser nuestra oración. Debemos de hacer la oración de Daniel nuestra oración. ¿Harás eso? ¿Le preguntarás a Dios que ponga su voluntad en tu corazón? ¿Le dirás a Dios ahora mismo: Señor, quiero rendir todo a ti, mi vida a ti y todo aquello que no está en armonía contigo? Porque te vuelvo a repetir, estamos viviendo en el tiempo del fin.
No es un tiempo para estar jugando, es un tiempo para tomar decisiones, es un tiempo para rendirnos por completo a nuestro Dios. Yo sé que hay mucha información que te he dado hoy. Lo más importante que te tiene que dar en esta mente es que la profecía es exacta y que ya sucedió parte de esta profecía y por lo tanto lo que viene sucederá. Por lo tanto la segunda venida de Cristo sucederá y tú tienes que estar preparado para ella. Quiera Dios que nos ayude a prepararnos. Oremos. Querido Dios y amante Padre, Señor, gracias por la profecía bíblica que nos ayuda a entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Por favor, ayúdanos a descubrir en nuestro corazón todas aquellas cosas que no van de acuerdo a tu voluntad, todas aquellas cosas que te ofenden, Señor, para que podamos sacar esas cosas de nuestro corazón, para que podamos rendir nuestra vida por completo a ti y prepararnos porque el tiempo del fin está cerca. En tus manos encomendamos nuestra vida, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.